Llevo escuchándolo un largo tiempo y le doy gracias por sus maravillosas palabras. Llevo 30 años de adicción a la pornografía y prostitución, y alejarme de ello me ha costado mucho. Ahora que la vida se me está acabando y viendo lo inútil que fue mi vida, quiero ser instrumento para ayudar a las personas que les cuesta salir de las adicciones. Espero tener tiempo para dialogar con usted. Gracias por orientarme en esta búsqueda. Más o menos estas fueron las primeras palabras que recibí de la persona con la que van a escuchar ahora. Así fue el contacto con esta persona, contacto inicial. En unos minutos ustedes lo escucharán, pero antes de esta conversación, quiero que sepan que con él nos reunimos por Zoom, nos conocimos, me habló de su historia. Y luego de escucharlo, les quiero compartir que admiro su valentía y su espíritu para reconocer el error y estar dispuesto a resarcir de alguna forma el tiempo pasado, dando testimonio y compartiendo qué lo hizo despertar para empezar una nueva vida. Por razones obvias, a quien ustedes escucharán ahora, será solo su voz. No daré su nombre y tampoco mostraré su rostro, puesto que merecemos respeto a la intimidad y ser cuidadosos del juicio en una sociedad que a veces es cruel frente a personas que por cualquier razón han pasado por las adicciones, cualquiera que sea una de ellas. En este caso, el sexo, la pornografía, la prostitución. Les pido de todo corazón que se lleven lo mejor de esta conversación, saquen sus propias conclusiones y mantengan el respeto por este ser humano que ha tenido la fuerza para pedir ayuda, la valentía para corregir y enderezar la vida, y tener claro que sí es posible construir un futuro distinto, creando nuevos aprendizajes, tomando conciencia, ofreciendo perdón y usando el pasado como una lección a pesar de lo doloroso que haya sido. Y bien, pues bienvenidos a esta reflexión de vida. Bueno, a partir de este momento te voy a llamar señor Farruco. ¿Estás de acuerdo? Listo, César, perfecto. Pues bien, señor Farruco, eres bienvenido a este canal. Desde el ser Gracias. humano que eres, desde el ser que te acompaña, y espero que tu compartir de hoy pues no solamente sirva para ayudarte a ti, sino a muchas personas que de una u otra forma se vean identificadas con el tema que vamos a tratar, ya sea porque son adictos al sexo, a la pornografía, a la prostitución o cualquier otra adicción. Y como lo dije anteriormente, la idea es que de esto surja algo que enriquezca a los demás seres humanos. Quisiera inicialmente preguntarte, ¿cuántos años has estado en esta adicción? Desde los 22 años y en este momento tengo 53 años. A la edad de hace año y medio terminé de finiquitar esta adicción. Empecé a trabajar fuertemente porque siempre me veía envuelto, la dejaba y volvía, la dejaba y volvía. No tenía una continuidad, pero tenía espasmos de tiempo, llamémoslo así, o espacios de tiempo que podrían ser de 3, 6 meses, y volvía y recaía. ¿Qué relación encuentras entre, entre la adicción y lo que fue tu niñez? ¿Qué relación encuentro? Hay muchas cosas que en este ejercicio de ponerme a analizar y corregir y arreglar, he empezado a hacerme como una retrospección de todo lo que he vivido para yo llegar a eso. Y encuentro muchas cosas que hoy en día, al hacer esta reflexión de vida, veo que
Partes importantes para mí fueron los tabús con que fui criado. Era un tema vetado en mi familia hablar de sexo. Entonces, por eso iba entrando yo y me iba adentrando en este mundo de la pornografía lentamente, porque empecé a esculcar más y esculcar más, a meterme más en ese ejercicio. Después de entrar a mirar, empecé a relacionarme con personas que me iban metiendo en el vicio. Empecé a trabajar y en esa entrar a trabajar conocí personas pues, que ya lo tenían como una concepción y yo era una persona muy inocente en el tema. Entonces empezó a generarme cierta curiosidad, que es de donde nacen todos los vicios por la curiosidad. Y apenas entré en la curiosidad, me enrolé muy mal con una mujer que estaba dedicada a la prostitución. Y fue ese mi primer amor. Entonces, para mí era normal ver que esa mujer estaba conmigo y estaba con muchos hombres. Entonces yo decía, wow, pues eso es normal que una mujer esté acostándose conmigo y con otros hombres, a pesar de que pues el ejemplo familiar no era el mismo. Pero pues esta persona me había brindado afecto, algo que en lo que yo encontré después de analizar que me faltó mucho en mi familia, porque mis padres tenían que trabajar demasiado y no encontraba la parte afectiva. Y esa parte afectiva me la brindó esta mujer con tan desorientado que estaba, pues encontré que para mí eso era lo más cercano al amor, a las caricias, a los besos. Era a través de esta mujer que ya estaba metida dentro del mundo de la prostitución. En las diferentes adicciones, yo creo que todos los seres humanos alguna adicción tenemos. Hay gente adicta al trabajo, hay gente adicta a la comida, gente adicta al alcohol. ¿Qué hace creer que estás al otro lado? ¿Qué hace creer que estoy al otro lado? Que estoy viendo que no salgo de un círculo. ¿Qué me hace creer que como si yo ya estuviera afuera o como si, sigo, como si estuviera todavía adentro? Como, no, que hace creer que ya pasaste el puente y ya estás, ya no eres adicto, por así decirlo. Sí, Ya, hablando de la credibilidad de un adicto, ¿no? sí, total. Cuando tú ya no lo necesitas, cuando ves que disfrutas tu espacio, tu soledad, tus momentos, cuando ves que todo eso ya no es necesario, que cuando ves que ya te sientes liberado, como que eso es una esclavitud. Entonces es apenas tú sueltas esa esclavitud, es cuando tú dices, no necesito eso, disfruto más ver un atardecer, disfruto más leer un libro, hacer deporte, compartir con mis hijos, lo disfruto más que ese afán que tenía antes de estar buscando, de estar encontrando eso que se convertía en una droga para mí. En este caso, Farruko, ¿qué es lo que hace que yo voy a usar la palabra despertar? ¿Qué es lo que gatilla, lo que dispara que tú digas hasta aquí, ya no más con esto? Cuando tú ya te pones a prueba contigo mismo y se te ponen todas las oportunidades y dices, ya no necesito eso. Cuando ves que si te ofrecen los servicios de una prostituta, si necesitas ver un video porno o si necesitas eso, ya ves que no lo necesitas, lo rechazas, lo repeles. En ese momento es cuando dices, ya lo solté. ¿Ocurre algún evento en especial que genere, que vaya despertando conciencia? Total, porque es que cuando tú estás dándote cuenta de que es como si te ofrecieran el dulce que tanto quieres y tú dices, no, me siento lleno, ya no tengo más, ya no quiero, ya no necesito eso porque eso me está afectando, me está dañando, ¿sí? En ese momento cuando tú ya no quieres probar ese dulce, dices, ya no, ya estoy suelto, ya lo alejé. Yo creo que eso es como cuando yo en todo este proceso de investigar he hablado con personas de alcohólicos anónimos, personas que han estado en el tema de que comen demasiado, y todo tipo de adicciones, porque lo primero que yo me metí fue ser un estudioso para aprender qué es una adicción y después de cómo soltar una adicción.
es como eso que llaman los alcohólicos anónimos un día más. Y esto es para una persona que sale de cualquier tipo de adicción, es decir, un día más sin comer, un día más sin prostitución, un día más sin tomar un licor, un día más sin consumir droga. En ese momento es cuando tú ya sabes que soltaste. En Alcohólicos Anónimos se usa la palabra tocar fondo Ujú. y a veces el tocar fondo hace que la persona alce la mano y reconozca que es adicta. En tu caso, ¿hubo fondos? Sí, total. Hubieron fondos terribles donde me consumía el dinero que me ganaba toda una semana buscando prostitución. Y cuando yo veía eso decía, wow, estoy perdiendo todo mi equilibrio, ¿sí? Por estar buscando siempre esa adicción. Eran 7 días a la semana que buscaba, ¿sí? Tenía un directorio de citas. Cuando me di cuenta, ya eso era tocar demasiado fondo. Ya era haber llegado, era sucumbir porque lo necesitaba para poder vivir el día a día. ¿Recuerdas algún fondo que te impactara, que dijeras, caramba, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué vida es la que estoy llevando? Sí, total, total. Yo creo que uno de esos fondos que me hicieron reaccionar, y creo que en este momento yo decía, ven, lo estaba mezclando prostitución con licor, y apenas yo miraba que estaba buscando la mujer que acababa de acostarse con el otro hombre, y fuera de eso no me saciaba y buscaba a la otra mujer que se acababa de estar con otro hombre. Y yo apenas reaccioné y dije, wow, ¿yo qué estoy trayendo a mi vida? Muchas enfermedades, muchas cosas que podía acabar conmigo sin darme cuenta, y en lugares que eran de perdición, antros donde se reúnen gente de toda clase, de una persona educada como yo, y estar en un lugar donde llegan los carteristas, los raponeros a acostarse con este tipo de mujeres, y yo decir, vea la energía que me están trasladando estas mujeres, porque cuando tú llegas a tener una relación sexual, estás recibiendo la energía que esa mujer recibe de esas otras personas. Y pues empezaba a ver que la vida mía se convertía cada vez en una degradación, que yo no encontraba sentido a vivir. En ese momento era cuando yo ya había perdido mi hogar y había perdido tantas cosas, que por eso quería como acabar conmigo mismo, y esa era una de las maneras de acabarlo. En alguna ocasión eh, fui víctima de un atentado por estar andando con prostitutas. Recogí una mujer de la calle, la subí a mi auto y me dijo que me ahorillara en un sector de Bogotá mientras ella sacaba unas cosas de su apartamento. Esperándola en el carro, se acercaron dos individuos, me dispararon, intentaron robarme el carro. Gracias a Dios estoy contando la historia. Un tiro me rozó a la altura de la tetilla, casi toca el corazón, y el otro me laceró una mano. En ese momento empecé a entender los mensajes que Dios hacía para que yo me alejara, pero yo seguía ahí metido. No me daba cuenta de que me hacían mover circunstancias difíciles de la vida para que yo me alejara de esa búsqueda equivocada de personas equivocadas, en lo cual le doy gracias a la vida de que pude estar contando en este momento este cuento. Cuéntanos un poco, Farruko, de, de tu familia. O sea, perdiste la familia, perdiste Sí, tu hogar. perdí mi hogar porque obviamente empezó mi expareja a darse cuenta de lo equivocado, y empezó a darse cuenta de mis actos, encontró que yo estaba metido en ese mundo. Obviamente ella pues tenía que cuidar la integridad de ella, su parte física y mis hijos. En ese momento pues yo estaba tan enceguecido por este vicio que
di paso a que alejarme no fue, fue una relación que fue difícil porque pues hubo mucha agresión verbal, algo física también, y cuando entendí que yo lo que estaba era dañando mi hogar cuando lo tenía, pues hubo lo mejor que ella pudo hacer fue decirme, hasta aquí vas y no queremos tenerte en la casa más. Y yo dije, era lo mejor para mis hijos en ese momento, alejarme porque el ejemplo que yo estaba llevando era terrible. ¿Qué pasaría si alguno de tus hijos repitiera la historia? Creo que eso fue lo que me hizo reaccionar, porque me di cuenta de que uno de mis hijos entró a la misma historia. ¿Y ahí cómo hace Cuando uno como empecé a ver, padre? cuando empecé a ver que mi hijo entró a la pornografía, ¿sí? ¿Qué hace uno como padre? Empiezas a ver que ahí empiezas el nivel de protección hacia ellos. Me senté a hablar con él no reaccionaba, tuve que hacer algo muy fuerte y llevarlo a un sitio de estos para que viera la degradación y lo llevé a la parte más oscura donde encontré toda la oscuridad que vi y lo hice ver que a través de ese ejemplo bárbaro, ese ejemplo triste donde ves la degradación de esas mujeres y todo, y le decía, mira eso como espectador, ¿quieres llegar a eso? ¿Quieres entrar a eso? Mira lo que eso te va a dejar, mira lo que es tu papá hoy en día, una persona sola, una persona agobiada por tantas tristezas, agobiada por su pecado, agobiada por su culpa, y él apenas ve eso como que él entró a un tema a un análisis que después de que hemos hablado, me ha dicho gracias papá porque me lo dijiste en el momento justo y en el momento en que tocaba, cosa que no pasó conmigo porque cuando yo estaba en esa época viendo prostitución, eso, mi padre pues estaba atendiendo sus negocios y estaba pendiente más de su vida que de la mía. Y nunca tuve ese consejo de padre de no llegar a ese nivel. Farruko, ¿qué interpretación tienes hoy en día de la mujer? Es un ser que hay que valorarlo mucho. Es un ser que cuando tú llegas a conectarte, es un ser bonito, es un ser maravilloso. Algo que siempre, después de este proceso, me lo hizo entender mi madre, que fue la persona que siempre empezó a estar conmigo después de que le conté mi situación, porque fue la persona con la que primero me abrí a contarle esta experiencia y me enseñó a entender que las mujeres, cuando tú las valoras, cuando tú las aprecias, hacen de ti un ser maravilloso. En el caso cuando yo no las valoraba, no las apreciaba, las agredía, no lastimándolas, sino utilizándolas como elementos, como comprándolas como mercancía. En ese momento, hoy, trayéndolo acá, veo que las subvaloré muchísimo, las descuarticé, llamémoslo así, por un tema fuerte, porque nunca las tuve como unos seres de luz y de amor, sino las tomé como instrumentos de placer. Si hiciéramos un balance, pusiéramos en una balanza luego de esta experiencia, cuéntanos qué perdiste y cuéntanos qué ganaste. Bueno, se pierde mucho. Perdí un hogar, perdí unos hijos. Después de eso se acercaron mujeres maravillosas y no eran de prostitución, eran mujeres que querían, veían un hombre en mí bueno, una persona con ganas de crecer, una persona que quería salir adelante, pero que estaba todavía inmerso y ese tipo de personas ayudaron a construirme. Cada persona sembró un granito de arena para yo hoy en día empezar a hacer reflexiones y empezar a ayudar a grupos y a personas que están en esta situación. Me he encontrado con amigos que eran de esa vida y es más, como experiencia particular, me encuentro con mis dicen, pero sí, sí saliste y yo le digo, sí, ya no lo necesito, yo no necesito reunirme ya en un antro, ya no necesito buscar una mujer para estar en esa situación, sino más bien empiezo a ponerlos a reflexionar
utilizo mucho de todo esto de libros de superación, que es de ayudarse uno mucho. Y he encontrado eso, empezar a ayudarme a mí, porque esto es una ayuda personal. A pesar que hay psicólogos que son de mucha ayuda y he encontrado unos psicólogos maravillosos y un grupo de profesionales muy chévere, empezaron a hacerme reflexionar y a entender de que tú puedes disfrutarte la vida sin necesidad de estar metido en un vicio, ¿sí? Llámese cualquiera. Y cuando empiezas a ver que eso es lo que enriquece, que empiezas que todo ese proceso se hizo para que tú puedas llegar a ayudar a alguien y a través de este audio y video que estamos generando, vamos a ayudar a mucha gente que va a entender de que sí se puede soltar, que hay momentos donde uno ya debe decir ya no más, donde uno ya cuando empieza a haber problemas en su hogar y empiezan a existir mujeres que se acercan por X o Y motivo, porque es que a veces pensamos que la prostitución solamente es pagarle a una mujer dinero por acostarse con uno. No, hay muchos tipos de prostitución. La mujer que se acuesta con uno por un viaje, la mujer que se acuesta con uno por comida, por ropa, porque la ayudes escolarmente, porque la ayudes a conseguir un trabajo. Es un tipo de venderse. Y cuando uno se da cuenta que empieza a utilizar todas esas cosas de las mujeres, que las ves como un mercantilismo, entonces empiezas a prostituirte y a prostituir a estas mujeres, porque ellas empiezan a entregar su cuerpo por un beneficio, llámese cualquiera de los anteriores que mencioné. Entonces, ¿en qué me he enriquecido? Aunque no debo utilizar a ninguna de estas mujeres para mi beneficio, ¿sí? Que es el placer, sino tengo que orientarlas y decirles así no se consigue. Entonces, eso ha sido más como un tema de enseñanza, de emprender a decirles, basta, paren, no necesitas llegar a denigrarte tu cuerpo y eso para obtener un plato de comida o para obtener un arriendo o para tener un traje, ¿sí? Que es algo que se ve frecuentemente en esta sociedad y en todas, hace parte de todo. Como Farruko, como pasamos por momentos de ceguera, ¿qué crees que nos pasa? En este caso, bueno, porque las adicciones también son de parte femenina, pero quedémonos en el masculino. ¿Qué crees que nos pasa a los hombres cuando estamos en situaciones similares y no queremos ver y sobre todo no queremos reconocer? ¿Qué está pasando ahí? Cuando nos enseguecemos por buscar una adicción, algo así es lo que me interpreta. Sí, sí, vemos que estamos perdiendo el hogar, estamos perdiendo a veces una mujer valiosa, pero no reconozco, por el contrario, señalo y hasta culpo, ¿no? Sí, es cuando tú pierdes el norte totalmente, porque en ese momento te están hablando y te están poniendo carteles gigantes y te están diciendo, pilas, estás rompiendo todo, estás acabando con todo y en ese momento estás tan enseguecido, no estás viendo y yo creo que ese alto en el camino requiere de que un momento uno se tome a reflexionar. Algún día hablaba con un pastor que es muy amigo y me decía, Fabio, ¿tú sabes para qué se fue Jesucristo al Monte de los Olivos? A esa parte de reflexión. Esa es una parte que tenemos que nosotros hacer. Tenemos que dirigirnos hacia ese Monte de los Olivos y allá en ese momento, ese encuentro contigo mismo es decirte para dónde vas y qué estás haciendo con tu vida. Y normalmente cuando uno está enseguecido en un vicio, se le olvida que está el Monte de los Olivos y es ese momento donde tú dices, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Se está mostrando la película donde vas a ir. Es por eso cuando él me decía, acuérdate que en ese lugar él empieza a ver todo lo que le iban a hacer antes de crucificarlo. ¿Sí? Y es ese mismo proceso que uno dice, se me va a acabar el hogar, porque estás viendo el tráiler de esa película que se viene y apenas lo ves y si no lo recibes y si no lo paras en ese momento y dices, si acá no va más, empiezas a ser el protagonista de esa película final de tu vida. En el momento en que inicias ya teniendo ayuda, esa ayuda tú la buscaste, esa ayuda te aparece por alguien, ¿cómo es ese paso de los primeros síntomas de decir, ya hay ayuda? Bueno, yo digo que hay ángeles en todo lado y encontré ángeles que se dieron cuenta que estaba sucumbiendo un grupo de personas que, 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 que empezaron a hablarme
Y al mismo tiempo yo empecé a buscar la ayuda porque me di cuenta que ya había tocado ese fondo. Y ese fondo lo que hacía era terminar en un estado ya deplorable en mi vida. Entonces se acercaron amigos, verdaderos amigos, porque hay amigos para que te llevan a la prostitución y amigos que te sacan de la prostitución. Encontré algo muy bonito, que empecé a reunirme solo con amigos que tenían familia, que cuidaban sus familias. Y yo tenía que ver todo eso, verlos a ellos, cómo compartían con sus esposas, con sus hijos, y yo estaba en el otro lado. Yo estaba en el lado donde no tenía esposa y donde mis hijos estaban distantes, donde veía cómo había una reunión familiar y donde yo no podía estar en una reunión familiar, cuando en cierto modo me discriminaban, porque sabían a vos era de comilla de todos, pero se guardaba el sigilo y decían, yo no puedo dejar cerca de mis hijas o cerca de mis primas o tías o cosas así, porque pues es una persona nefasta para ellas. Y cuando empiezas a ver esa discriminación, dices tú, no, yo necesito ayuda y empiezas a ayudarte, a estudiar, a investigar, a conocer personas que te ayudan. Hay muchas personas que están apoyando esta labor, lo hacen de una manera muy invisible, pero lo hacen. Empiezas a ver que se puede salir. Hubo una persona muy grande, una psicóloga del Minuto de Dios, que ha sido como un bastión y siempre nos reunimos a hablar. Al principio era consulta tras consulta, después ya eran charlas, después nos volvimos amigos y cada vez que entro yo a reflexionar en estos momentos la situación que viví con mi hijo y todo, ha sido una partícipe importante en ese proceso de guiarme y adicional pegarse de mi Dios, que es lo más importante. Yo entré a un grupo de oración en el cual encuentro que ahí es donde dirijo mis pensamientos, pero no es solamente orar, sino es actuar. Y esto es de acciones. Y si tú actúas, oras y estudias de cómo puedes mejorar y salir adelante, el proceso va a ser más ágil y vas a ser una persona que va a ser instrumento, va a ser herramienta para que cambies. ¿Qué tan reconciliado, Farruko, estás con la vida? Estoy en ese proceso. Es un proceso bonito, cuesta. Después de haber estado tanto tiempo equivocado, empiezas a valorar, a apreciar, a disfrutar. Creo que he aprendido a apreciar esa soledad que nunca la tenía por siempre estar buscando esa, pagar compañía, por pagar eso. Empecé a decirme en un momento de mi vida, disfrútate. Y cuando empiezas a disfrutarte en esa soledad que a veces me daba miedo, que me costaba porque sentirme solo y tener que llamar a alguien para que me acompañara, ¿sí? Empecé a darme cuenta que era más rico estar solo, disfrutarme, cocinar para mí, salir a caminar solo a veces o a veces en compañía de grupos, hacer labor social y empezar a ver que eso es gratificante. Empiezas a darle sentido a la vida. Desafortunadamente pasan muchos años, ¿no? Y cuando te das cuenta a veces quieres recuperar todo ese tiempo perdido en el que estuviste equivocado. Pero bueno, Dios siempre nos da una oportunidad para que vivamos los mejores años de una manera diferente y apoyando y ayudando a personas que lo necesitan. Luego de lo que has vivido tantos años, ¿qué significa para ti tener una esposa, una familia? Ay, lo que daría yo por tener un hogar y tener una familia sería todo. Sí, porque es lo más gratificante levantarte tú a charlar con una persona que es tu compañera de vida y con la cual tú puedas compartir y con la cual puedas hacer tu proyecto final de vida, que es esa curva final donde tú compartes el día a día, compartes los hijos, sus problemas, sus situaciones, sus vivencias. Es algo que cuando te sientes en ese vacío, dices, ¿por qué cometí tantos errores y tantas fallas? Sé que mi Dios es muy lindo y obra de unas maneras que hoy en día le doy gracias a Él por todo lo que me va encaminando y me va direccionando.
y he sido un hijo bendecido de él porque me ha tocado hacer todo un proceso y hoy en día estoy acercándome más a mis hijos y a mi exmujer de una manera bonita, donde podemos compartir. Gracias a ese problema, me toca citarlo de esa manera, que gracias, a pesar de lo doloroso y todo, de ver a mi hijo que entró a esa situación y ese fue el medio para yo entender de que tenía que empezar a ayudar a las personas y en especial a mis hijos, ¿sí? Para que no entraran a ese vicio tan horrible en el que yo me metí. Entonces ahora esa gratificación de poder verlos, hablarles, escucharlos, ser guía, ser instrumento para que ellos reflexionen y entiendan las equivocaciones que cometió un padre durante tantos años, ellos entiendan que tiene una persona que es un guía, que eso es lo que somos los padres guías, ¿sí? Porque ellos solamente vamos a tenerlos un lapso corto de vida. En ese lapso es darles nuestro ejemplo, darles nuestra asesoría para que no entren a cometer tantos errores y equivocaciones que se están cometiendo hoy en día por falta de alejarnos de los hijos. Hace un instante te pregunté qué tan reconciliado estabas con la vida. Yo creo que la vida humana tiene un componente espiritual, un componente mental, un componente de energía y un componente corporal. En este caso, quiero relacionar cuerpo con placer, partiendo de la base que al ser cuerpo, los seres humanos, pues tenemos derecho al placer. ¿Qué tan reconciliado estás con tu cuerpo? Mucho, mucho porque no quería mi cuerpo. Cuando tú quieres abusar de tu cuerpo, no lo estás queriendo. El cuerpo es un templo sagrado. Y cuando tú le estás metiendo, acuérdate que en lo que te he venido hablando, de que cuando una persona tiene relaciones con mujeres de la vida de la prostitución, ellas se acuestan con cualquier tipo de hombre por el dinero. Tú no sabes qué energía está recibiendo. Una mujer que se acaba de acostar con un asesino, esa energía la estás recibiendo tú. Una persona que se acabó de acostar con un cualquiera de estas personas que tenemos estigmatizadas en nuestra sociedad, esa energía tan mala estamos recibiéndola y esa energía se la estamos trasladando a otra persona, ¿sí? Que puede ser tu pareja, tu novia, tu amiga. Y en eso es donde tú no estás valorando a tu cuerpo porque estás recibiendo una energía primero mala. Segundo, estaba escuchando que día en estos grupos de apoyo que estoy, que puedes transmitirle el papiloma humano a una mujer y puedes dañarla, porque tú solamente eres un canal para traspasar eso, ¿sí? Porque a ti no te va a afectar. Tú lo puedes llevar y puedes ser un portador como el portador del COVID y llegas y se lo trasladas a otra persona y esa persona la matas, le das, haces llegar a un cáncer. Es un tema que en donde empiezas a ver que tú, adicional de que puedes tener enfermedades de transmisión sexual, como un SIDA, un VIH, o este papiloma humano, o un herpes, una gonorrea, cualquiera de estas situaciones que tú puedes trasladar y llevárselas a otras mujeres, y empiezas tú a ser portador de eso, estás acabando con tu cuerpo, estás acabando con tu vida y con tu alma, ¿sí? Con las energías positivas que tienes, porque todas están sucumbiendo a través de eso. Entonces empiezas a valorar al cuerpo, empiezas a ver que tu templo es diferente cuando ya empiezas a alejarlo, empiezas a cuidarlo, empiezas a amarlo, empiezas a decir, no, antes te amabas era porque querías verte bonito para que todas estas chicas fueran más fácil presas de tus egos, ¿sí? Porque las puedes conquistar teniendo una buena presencia, un buen carro, un buen apartamento, un buen viaje, ¿sí? Ahí estabas haciéndole solamente caso al ego. Pero cuando empiezas a ver que es que el ego no es esa parte donde tú lo utilizas, sino es donde te tienes que cuidar, donde tienes que apoyarte, donde tienes que cuidarte, pero es para ti, no para dañar, no para afectar a las demás personas. Ahí es donde empiezas a valorarte, a cuidarte de una manera más sana, de una manera más bonita, donde tú quieres es ser ejemplo y no dañar. ¿Hubo algún evento donde en este proceso tu cuerpo saliera lastimado seriamente? Sí, claro. Fui contaminado, gracias a Dios, no por el virus del VIH, pero sí me hicieron una enfermedad venérea, la cual generó en mí
un tratamiento muy fuerte de medicamentos para poder salir de esa bacteria y salir de ese virus. Y lo más terrible es que ese virus, yo pensé que me lo había transmitido una prostituta y no, me lo transmitió una mujer que no estaba en ese medio, pero sí utilizaba su cuerpo para pedir cosas materiales, ropa y eso. Y entonces yo decía, no, una mujer que estaba dentro de la prostitución, dentro de un lugar, un antro de prostitución, sino una mujer que vivía en su casa con todas las comodidades y todo, pero pues utilizaba esto para medio de vida y esa mujer fue la que me transmitió ese virus. Entonces, eh, me llevó a pensar todo eso, de que en todo lo que puedes caer, porque te confundes y te desconcierta, de que en cualquier momento, con cualquier mujer, con cualquier persona puedes adquirir el virus o una enfermedad venérea. Para una persona que está en ese medio y que pasa tantos años adicto, ¿qué crees que le hace falta? ¿Cuál es el vacío que hay que lo induce a permanecer en el tiempo? La falta de afecto, no tener un afecto, no sentirse, no quererse, primero que todo, y segundo, que es lo más importante, ¿no? La parte afectiva, quererse uno mismo es la primera fase. Y la segunda fase, pensar que el afecto lo puedes conseguir en otras personas. Y eso es lo que lo hace mantenerse uno tanto tiempo. Porque pues cuando no tienes esa fortaleza de quererte a ti mismo, te lleva por los años y el transcurre, porque piensas que una relación con una o con la otra o con la otra, saltar de cama en cama es lo que te va a dar esa parte afectiva y no, es uno. Eso es lo que, después de todo ese análisis y de esa observación que hice de todo este proceso, es uno solo, no es nada más, es el amor propio. Cuando no tienes amor propio, cualquier amor sirve. Bueno, me encanta, creo que estamos coordinados en eso. Es uno de los puntos de los caballitos de batalla, por lo pronto que en este canal procuro reiterar Sí, muchas veces el tema de la autoestima, el tema del amor propio, como una forma de rescate frente al daño que nos puedan generar otras personas. El amarse a sí mismo, ¿no? El uh, quererse, el confiar en uno, en sus decisiones. Si tuvieras que ofrecer perdón luego de esto, ¿a quiénes le ofrecerías perdón? mira que voy a citar aquí a una de estas tantas personas que me han ayudado y me dijo algo muy importante con respecto al perdón. Me dijo, haz un listado de todas las mujeres que crees que en este transcurso de todos estos años les pedirías perdón. Obviamente arrancando desde la mamá de mis hijos, que sería la número uno, y de ahí en abajo cada una de las mujeres que utilizaste. A todas, a todas las que utilicé, a cada una de las mujeres, arrancando desde mi mamá, que fue la que me creó, pero no por estar con ella, sino porque no entendía el amor, que no aprendí a valorar el amor propio y el amor de madre que me enseñó, y de ahí en adelante empecé a transgredir a tantas mujeres. Entonces arrancaría pidiéndole perdón a mi mamá por dejarme llevar por este vicio, segundo a la mamá de mis hijos, y ahí se desprenderían mis hijos y todas las personas que dañé, porque algunas se enamoraron, algunas no, algunas sí, y cada una de esas mujeres tenía que ver con esa lista de perdón, porque cada una de ellas yo estuve cerca de ellas y las dañé, porque de pronto esperaban más, esperaban menos. Y cuando tú empiezas a sanar desde la distancia, desde donde estén, acá Farruko les dice perdón, perdón a cada una de ellas, porque en cierto modo contribuí a que dañaran sus vidas, las distorsioné, las desenamoré, las afecté. Entonces para cada una de ellas perdón. Y perdona porque es que debo perdonarme yo mismo por haber cometido tantas equivocaciones. Cuando se perdona, y hablo de una situación del país, en ocasiones una manera de sanar el perdón es rezarse y reparar.
¿De qué forma pudiera reparar? Es un tema de ayudar en comunicación a estos muchachos hoy en día que están tan desorientados, porque esa parte del país es desde la base. Algo que siempre han hecho las culturas avanzadas y todo es que cuidan a sus pequeños y desde ahí les empiezan a valorar, que aprendan a valorar a las mujeres. Y esta es una sociedad que por el machismo y toda la mujer a ver, le ha tocado crecer abriéndose paso a la fuerza. Y en esta sociedad, en este país, es eso, a enseñarles a tener identidad. Hoy en día cuando encuentro situaciones como que las mujeres son violentadas, son golpeadas, son abusadas, es por eso mismo, porque no hemos hecho un tema cultural, un tema de educación con, contra estas personas que acaban con muchas mujeres, que abusan de las mujeres. Y ahí es donde trabajaría yo desde la parte de educación y es la parte desde donde yo estoy empezando a trabajar. Ayudar a grupos de apoyo a donde llegan estas madres prostitutas con sus hijos y siguen educando a estos hijos para que se mantengan en esa violencia intrafamiliar, en todo esto. Creo que es donde tenemos que trabajar, no solamente Farruko, sino cada una de las personas que intervienen en esta sociedad para mejorar el modus vivendi, ayudarlas a que no sigamos metidos en este vicio, adicional del vicio, de esta forma de vida, porque se convirtió en una forma de vida para muchas personas. De ahí obtienen sus alimentos, su vida, todas las cosas. Entonces, es cambiarle ese chip y decirle a una mujer, por tu educación, por tu profesionalismo, no necesitas acostarte con un hombre para obtener beneficios. Eso es lo que se ha convertido hoy en día en nuestras universitarias, son donde encontramos el grupo mayor de prepagos en Bogotá, en Colombia, y donde se desvirtúan las mujeres por tener una ropa, por tener un carro, por tener alguna ayuda. Pues todo esto ha sido víctima de la parte educativa que en este país la hemos distorsionado. En lo que yo estoy escuchando, en lo que yo estoy interpretando, lo que estás diciendo es, no se prostituye por la necesidad económica, se prostituye por que quizás si se hubiera tenido una educación distinta no se caería en eso. Total. O queda ahí un tema de valores, de Es cuando tú principios. formas a tus hijos de valores y principios, cuando les dices no necesitas por no tener dinero llegar a acostarte con una persona. Pero me he encontrado en este proceso porque al mismo tiempo de que yo hablaba con muchas mujeres resultaban en la prostitución por necesidades de la familia, porque la familia no tenía recursos para un mercado, recursos para pagar un arriendo, ofrecían sus hijas para que les colaboraran para ese tipo de recursos. Entonces, son los valores que inculcamos en los hogares y esos valores, si no los tenemos claros, es por donde empieza todo este proceso y toda esta problemática de la prostitución. Hoy en día todos son un tema de valores. Las mujeres no aman su cuerpo porque perdieron ya ese concepto, lo hacen es más por tener algo para ayudar a sus familias en caso de necesidades o otras por sentirse superiores a un grupo de mujeres, ¿sí? Donde ellas están entrando a este mundo de la prostitución sin darse cuenta. Dicen, voy a salir con esta persona que me va a dar para el mercado, me va a colaborar para pagar el semestre, o me va a mantener el traje, o me va a llevar a un viaje. Este tipo de prostitución es el más frecuente, es el que más está moviéndose y es donde las mujeres perdieron todos sus valores y los hombres que saben aprovechar eso lo están haciendo. Si escribieras un libro, que creo que te dejo esa Esa es una inquietud, sería muy valioso escribir un libro. Si escribieras un libro, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué título le pondrías a ese libro? valórate. Corto y concreto, ¿no? Valórate. En este Es momento, más, ya lo estás escribiendo. lo estoy escribiendo porque sé que ese va a ser un bonito libro para escribir. Yo creo, Farruko, que el placer erótico
Es algo maravilloso y de hecho es una de las emociones básicas del ser humano. Pero ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? El límite está en uno. El límite no está afuera. El límite está dentro de nosotros. Es hasta donde nosotros nos lo permitamos. Por eso creo que esa frase, y me encantó, y me voy a quedar con esa frase de valórate. ¿Hasta dónde es que quieres tú dejar que las cosas te lleven? ¿Sí? Y es que es en cualquiera de los vicios, haciendo esa retrospectiva, es ahí. Es donde si tú permites, donde tú ames tu cuerpo, es donde tú ames tu alma, donde tú ames tus emociones, ahí es donde están los límites. Si tú las dejas avanzar y crecer de manera irregular, van a acabar contigo. El, la creencia que yo planteo es, las emociones son buenas. La pregunta es, yo manejo la emoción no me maneja a mí. Uh -huh. La emoción es como un caballo brioso en el que me subo, pero yo soy el jinete de la emoción. No puedo dejar que la emoción me arrastre. Es como subirme a un caballo y que el caballo me Desbocado. lleve desbocado, exactamente. Uh -huh. Sí. Ese es el planteamiento. En la metodología que yo manejo en este canal me gusta preguntar mucho y que la gente se pregunte. Creo que a través de la pregunta aprendemos. Quisieras formular 3 preguntas para las personas que de una u otra forma, ya sea que se identifiquen con esta adicción o tengan alguna adicción, ¿qué preguntas se harían que tú consideres les sirvan para reflexionar y entrar, recogiendo lo que dijiste hace un rato, a ese monte de los olivos? Uh -huh. Bueno, una de las preguntas que me parece que serían, y excelente pregunta la que me haces es, ¿hasta dónde lo vas a permitir? Porque uno es el único que permite esto. Así como estabas hablando de que si se monta uno en el caballo desbocado, brioso, que lo ves que no lo puedes controlar, si te quieres montar ahí, ¿por qué te quieres montar ahí? ¿Qué te está haciendo falta para estar ahí? ¿Y estás seguro de que lo puedes controlar? Farruko, si volvieras a tener hijos, ¿tienes hijas? No, y creo que fue algo importante en mi vida porque ese amor de hijas debe ser maravilloso. Los amigos míos que tienen hijas los veo tan cuerdos, porque la mujer es un síntoma de que te da a ti cordura, ¿sí? Ellas te enseñan el amor de padre, el amor de fraterno, el amor de familia, ¿sí? Aunque no puedo decir que mis hijos no, porque tengo unos hijos maravillosos que han estado conmigo en este proceso y siempre he cuidado y salvaguardado el amor de ellos, a pesar de las épocas en que me alejé por estar metido en el vicio. Digo que las hijas son seres maravillosos y si hubiera podido tener una hija, yo creo que no hubiera entrado a tantas cosas como me metí. ¿Qué harías ahora si tuvieras la oportunidad de ser padre otra vez y tuvieras una hija? Sería el hombre más agradecido del mundo, pues además de que soy agradecido porque he podido ser bendecido de muchas cosas, eh, le enseñaría ese proceso de valorarse, de hacerse respetar de un hombre, de no poner su cuerpo para obtener beneficios, sino que utilice ese intelecto que Dios le dio para que haga algo diferente en este mundo, para que valore y enseñe que las mujeres se valoren. Porque es que la culpa no es solamente del hombre en este proceso, sino de la mujer que no se valora. ¿Pudiéramos mirar la palabra culpa de otra forma? Sí, yo no lo tomaría como culpa, sino más es como educativo, es una parte donde, eh, pero hacia mí, hacia la parte, si yo cómo me siento culpable o no, no entendí la pregunta. Sí, yo creo que la culpa no permite rescatarse. Es muy difícil rescatarse con la palabra culpa. Si cuando yo tomo la palabra culpa como que me estoy lacerando,
No, la culpa la debo ver desde otro ángulo. La culpa la debo socializar de por qué sucedió esto para que yo tenga que ser alguien mejor. Yo la tomaría como que es el proceso para que yo tenga que ser alguien bien. Si yo no quiero asumir esa culpa, que es el proceso, fue el medio que me llevó para cambiar, ahí es donde yo tengo que transformar esa culpa en en una situación para lograr algo. Es el medio para lograr algo. Yo la tomaría como eso, como el medio para lograr mi resarcirme, sanar mi cuerpo y mi alma. No, con lo que voy a decir no es para que te quedes con esto. Si te lo quieres quedar, pues quédatelo. O los que están escuchando y viendo esta conversación. Yo conecto más con la palabra responsabilidad. Me parece que es un puente más cercano, la responsabilidad de la culpa. Total. Y es la invitación, ¿no? Somos Sí, responsables de la vida. Y sí, somos total. responsables desde el momento en que ya adquirimos una mayoría de edad y sobre todo conciencia. Entonces, Sí. desde la responsabilidad vemos la vida distinto. Ahí es más, ahí esa parte de responsabilidad y conciencia. Me gusta esas dos frases. Hacen más como que esa parte de culpa no esté, sino más bien es entrar a que tengamos esa conciencia de mejorar. Supongo que en este proceso de tantos años conectado con la prostitución, con sexo, con pornografía, estuvo también el tema del licor, el tema de las drogas quizás, porque hay gente que al, creo que están como conectadas Las todas. mezclas, todas están súper conectadas. Sí. Yo digo que esa fue la parte buena de mi proceso, de que yo nunca sucumbí a esas, ni a la droga, ni a la al licor, porque en eso nunca encontré placer. En esos dos medios no encontraba placer, a pesar de que siempre estaba rodeado de que tenía que tomar licor uno y era una persona que en eso no lo dejaba prosperar. Curioso, me decía una psicóloga y me decía así, ¿cómo podías controlar eso y no podías controlar lo otro? Yo decía, porque eso no me generaba placer, lo otro sí me generaba placer. Y pudiera pensar que también en ese marco de experiencias estaba la violencia. Sí, y era otro tema que nunca me tocó, era un tema que tampoco me generaba placer, esa parte. Entonces es como, creo que el factor que te llega y te lleva y te induce a un vicio es el placer que sientas. Entonces mi Y, placer estaba centrado solamente en la parte de prostitución. y estoy escuchando, sí, placer, y nos mueve el placer, y me parece justo el placer para el ser humano, ¿no? Justo por lo que Total. dije antes, si somos cuerpo, pues el cuerpo Pide indiscutiblemente es placer. como el placer de comer, el placer de dormir, el placer de bañarse. El placer es, en el equilibrio es válido. ¿Hasta dónde se confunde en este caso afecto o muchas personas confunden placer por afecto? Esa es la parte que se confunde. Y esa es la parte que me enredó a mí la vida, porque confundía esas dos. El placer lo confundía con afecto, porque como venía matizado en un hogar donde el afecto era poco y donde el placer se convirtió en la parte afectiva. Un día hablando con un coaching me decía, ¿hace cuánto no te abrazan? ¿O hace cuánto no sientes un abrazo fuerte? Y decía yo, hace muchos años. Y me decía, así es, esa parte donde tú la relacionaste, que era el placer, el contacto físico con otra persona, tú no lo tenías claro y por eso buscabas el placer sexual, porque a ti nunca te dieron un abrazo, nunca te dieron un beso de amor. Entonces, en ese proceso fue cuando tú te desvirtuaste. Y dije, ahí fue donde se desvirtuó mi esencia en busca del amor, porque encontraba el amor era el placer de comprar. Farruko, nosotros, y digo nosotros, hablo en este caso de una de mis hijas y yo, estamos muy empeñados y creemos que la problemática de adulto tiene mucho que ver con la infancia, con ese niño herido que todos tenemos adentro. ¿Qué heridas crees tú que
traías de la infancia que te llevaron a vivir esas experiencias? Muchísimas, muchísimas heridas que yo me puse a analizar. Es más, no sé si pueda hacerle publicidad a una película que se la recomiendo a todos en este proceso y cuando la vi, la entendí muy bien. Es de este señor Bruce Willis, ¿sí? Y Encuentro conmigo mismo se llama. Y es una película donde él se le aparece el niño, que es uno, y empieza a decirle todas las cosas que le faltaron. Entonces, en ese proceso, el afecto con los padres, la comunicación, la, los tabús, la desinformación, parte muy importante, las personas que se acercaron a mí en mi infancia eran personas que fueron nocivas para mi infancia. Yo hice, por eso te digo yo que esto es un proceso de análisis tan largo en todo este tiempo y cuando yo empecé a estudiarlo hace unos 3 años atrás y le doy gracias al COVID. ¿Sabes por qué me sirvió el COVID? Porque en ese momento me tuve que encerrar en un apartamento solo a estudiar y empezar a hacer ese análisis. Y para mientras el COVID era un desastre para la humanidad, para mí fue un momento de encuentro único, donde empecé a valorar y a apreciarme, ¿sí? Empecé a tener ese amor propio. Y ese amor propio estaba dañado desde pequeñito, porque en ese amor propio estaba yo haciendo todo por los demás, menos para mí. ¿Se fue el audio? En ese proceso, yo me di cuenta de que ahí fue donde yo perdí el amor propio en mi niñez. ¿Qué papel ha jugado la, la espiritualidad? Importantísima. Tan importante es que no lo puedo citar directamente como me llegó un mensaje de Dios. Hago parte de un grupo que quiero mucho que se llama Emmaús y tenemos unos procesos muy bonitos de diálogo y pues por temas de confidencialidad nunca los podemos hablar. Me encontré un día con un mensaje que me llegó de Dios y el mensaje me decía, cuida tu familia. Y en especial el mensaje fue tan fuerte que llegó el nombre de mi hijo dentro de ese mensaje. Y apenas yo decía, ¿por qué mi Dios manda una señal tan directa, tan explícita y tan clara para que yo haga un proceso de cambio? Apenas recibí ese mensaje, mi vida se transformó. Compartía con uno de mis compañeros de Maús y me decía, Dios te habla. Y él busca los medios y las herramientas y lo encontraste en medio de esa oración. Entonces la espiritualidad es un factor muy grande, por eso te digo yo que soy bendecido porque Dios me ha hablado de una manera que yo me sorprendí porque fue muy directa. Sí, algunos si lo hablaran en brujería o esas cosas, yo diría, pero es que acá fue un mensaje que ni siquiera intervino la mano del hombre para que llegara ese mensaje. Entonces, cuando estás pegado a la espiritualidad, encuentras un tema de reflexión. Y yo siempre le digo a las personas que tenemos una idea equivocada de orar, porque pensamos que orar es de hacer 10 Padres Nuestros y 20 Ave Marías y de ese golpes de pecho y todo eso. No, es orar, es ese diálogo directo con Dios, donde tú le cuentas como un amigo las cosas que te están sucediendo y empiezas a recibir una información y cuando te conectas más, a veces sientes como somnolencia y es donde Dios está actuando y te está diciendo cosas únicas. Obviamente, pues orar, utilizar rosarios y todo esto ayuda a que entres en ese tema de, de conexión con Dios, ¿sí? Y ahí es donde tú entras a entender la espiritualidad que es parte fundamental para hacer estos procesos de cambio. Bueno, yo la veo respetuoso como en otras ocasiones en el canal por las diferentes creencias Sí, de cada quien. creencias, sí, cada quien tiene una creencia y yo siempre digo que eso hay que respetarlo. O sea, yo no puedo decir que es que la religión mía es mejor que la tuya y que la otra, no, cada uno tiene su forma de expresar su espiritualidad, yo lo llamaría, ¿sí?
Y esa es la parte fundamental. Yo nunca busco inculcarle a la gente que tiene que estar postrado y de rodillas, no. Respeto su forma de acercarse a un ser supremo, porque para unos es un ser supremo, para nosotros los católicos es Dios, para otros no sé, no conozco tantas religiones. Lo único que yo sé es que es entender de que hay alguien superior que nos puede guiar. Quizás interiorizar, estar consigo mismo, atreverse. Sigo con el Monte de los Olivos, ¿no? Me gustó Sí, la la reflexión. metáfora, ¿no? Sí, Aislarte y no necesariamente físicamente, aislarte dentro de ti y encontrar esa voz que permanentemente te está hablando a ti mismo, ¿no? ujú, Atreverse a estar con uno mismo, atreverse a silenciarse, atreverse a encontrarse, a, a rescatarse. Y para eso hay que estar dispuesto a confrontarse en un mundo donde hay tanta turbulencia, tantos distractores que impiden precisamente estar con uno mismo. ¿Qué le dirías a las personas que están en alguna adicción en este momento? ahí utilizaría esa frase que tú acabaste de decir, interiorizarse. Encuentres en ellos mismos. Yo encontré en el momento en que me dijeron, no busques más mujeres, no busques más personas, sino quédate con... Entras a esa parte donde dices, ahí, solamente ahí, donde tú te encuentras, ahí es donde encuentras a resolver y empiezas a amarte y empiezas a quererte y empiezas a resolver. Por eso el Monte de los Olivos es importante, porque ahí es donde tú te encuentras, ahí es donde tú sanas tus heridas. No es con nada más, ¿sí? Aquí ya no existe el, sí, va a ser la ayuda profesional importante, pero hasta que tú no aceptas que estás equivocado y te entras a interiorizarte, ahí es donde empiezas a cambiar tu vida y cambiar, tener la autonomía de decir, quiero cambiar. Y no solamente la autonomía, tomar la acción, porque eh, el gran valor de esto es tomar acciones, decidir cambiar, pero haciéndolo con acciones. Hoy ya no me voy a meter más en prostitución, hoy no voy a leer más pornografía, hoy no voy a buscar más mujeres de la vida, hoy no voy a buscar más prostitución, hoy me centro en, hoy quiero disfrutarme. ¿Cómo me lo voy a disfrutar? Tomándome un café, tomándome un tinto, saliendo a caminar, leyendo un libro, mirando el campo, aprovechando tantas cosas bellas que nos da la vida. En ese momento es donde tú aprendes a valorarte, a disfrutarte, y ahí sí, todo vas a encontrar que va sanando, se va arreglando, y se va arreglando de la manera que tú menos te imaginas. Desde mi lenguaje yo lo digo, el día que asumas la responsabilidad. Ujú. Bueno, Farruko, gracias por haber estado acá. Una pregunta final. ¿Qué te Sa- hizo hacer esto en el canal? ¿Cómo llegaste a este canal y qué te hizo que generáramos esta conversación? Soy un estudioso de crecimiento personal terrible. Yo tengo por lo menos una biblioteca de 500 libros de solo crecimiento personal y todo el tiempo empecé a darme cuenta que a veces me cansaba de leer y estaba buscando escuchar. Y apareciste tú por esas diosidencias en esa búsqueda. Ahí me puse a mirar y apareció uno que se dice, ámate a ti mismo. Tienes dos charlas de esas y dije, escuchémoslas. Y esa forma de expresar, de filosofar tuya, conectó conmigo inmediato y empecé a ver más videos, a ver más videos y ver más videos. Un día apareció tu WhatsApp y dije yo, ay, algún día poder conversar con César. Y el día llegó y me acerqué a ti y qué buena fortuna tuve que me atendiste muy rápido. Pensé que iba a ser de meses, que de pronto me ibas a leer y fue algo muy bonito porque en este proceso que estoy cambiando, las cosas han sido ágiles. No he tenido que hacer mucha antesala. Entonces, ha sido muy bueno. Y ese ama mismo me tocó tan
tanto, tanto, tanto que aquí estoy amándome a mí mismo. Este es un proceso de amarse a mí mismo. Este proceso de amarme a sí mismo me está ayudando tanto que digo, "Ah, esto es fortalecer, esto es un elixir para el alma". Bueno, hombre, pues ha sido grato tenerte acá. Espero que todas las personas que te hayan escuchado hayas contribuido en sus vidas a generar reflexiones. Y solamente te puedo decir que por alguna razón se generó esta conversación. Hace tiempo aprendí una expresión, una frase que dice que solo es grande en la vida quien sabe ser pequeño. Y desde ahí te recibo y espero que todos reciban el mensaje que hoy has dejado en este canal. Buen coaching. Solo quiero recordar que el pasado no puede ser cambiado, pero sí es posible crear un presente y obvio un futuro distinto. Este es el momento para que cada quien se haga nuevas preguntas, nuevas reflexiones y se haga responsable de su vida. Cuidado con los juicios o calificativos que puedas hacer. Si estás en alguna adicción, no puedes escapar de la responsabilidad del mañana, evadiéndola o evitándola. Hoy, hazte cargo. Y si de verdad, en lo profundo de tu ser, anhelas tener una vida distinta, ella es posible. Pero hay que tener nuevas herramientas, nuevas compañías, nuevos hábitos, nuevas creencias, nuevos sueños y mucha fe que el Dios que nos puso en este mundo no nos envió para sufrir o hacerle daño a otros. Somos las decisiones que tomamos, ya sean acertadas o no, pero hazte responsable de ellas.